Gracias, hermanos, Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos en su nombre, en su casa, para expresar estas preciosas verdades, cantando estas verdades, pero también para ser expuestos a la predicación de su palabra en esta mañana, tener el alimento espiritual. Como siempre decimos, oramos la palabra, cantamos la palabra, predicamos la palabra, que la palabra es la verdad de Dios. Amén. Vamos a, si me acompañan a Juan, vamos a continuar con nuestras exposiciones en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, continuando con la porción que se leyó en esta mañana. Ahora desde el versículo 22. Juan capítulo 3, versículo 22. Bien, dice así la palabra de Dios en esta mañana. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien dice testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra, y el de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, no obedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vamos a orar. Padre Dios eterno, Dios glorioso, gracias te damos por el gran amor con el cual has amado a tu iglesia, las has rescatado del gran juicio que viene a toda humanidad, la verdad que ha sido expuesta y revelada a través de los siglos, desde el principio de los tiempos, el gran misterio que es tu evangelio. Y ahora, continuando con este evangelio, inspirado Juan por el Espíritu Santo, nos ha escrito para nosotros, te pido que nos hables en esta mañana y nos sigas instruyendo cada vez más para que podamos seguir viendo y admirando a Jesús, tu Hijo, quien tiene toda la gloria y toda la preeminencia. Sé con nosotros en esta mañana y habla a tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén. En las Olimpiadas, cuando un atleta gana una medalla de oro, ocurre algo muy particular. El atleta sube al podio, se toca el himno nacional de este atleta y toda la atención está dirigida hacia él. Pero hay algo que casi nadie ve. Detrás de ese momento hay entrenadores, un equipo, años de entrenamiento y de preparación, personas que han invertido su vida para que ese atleta llegue allí. Y sin embargo, en ese instante, nadie compite por la atención. Nadie interrumpe el himno. Nadie dice: hey, yo debería estar allí. O hey, fue por mí que él está allí. Porque todos entienden algo fundamental, que ese momento le pertenece al que ganó. Eso es exactamente lo que está en juego en el texto que tenemos hoy. No se trata simplemente de ministerios, ni de seguidores, ni de influencia,
se trata de esto. ¿Quién merece estar en el centro? ¿Quién tiene el derecho absoluto a la preeminencia? Juan continúa narrando situaciones en la vida de Cristo, de Jesús, para mostrar las señales que él hizo. Y aquí una vez más vemos otro testimonio que dejó Juan el Bautista. Juan comienza diciendo, después de esto. Y con esa frase está conectando este evento con el encuentro con Nicodemo en ese mismo capítulo. Es decir, después del encuentro de Nicodemo ocurren estos eventos. Y esto es importante porque nos ayuda a ubicar el momento que está sucediendo. Estamos al inicio del ministerio de Jesús. Su obra pública apenas está comenzando. Y Juan el Bautista aún continúa activo en su ministerio. Y en este contraste, de estas dos escenas, vemos dos realidades muy cercanas. Un hombre religioso que no entiende el nuevo nacimiento y un grupo de discípulos que no entienden la supremacía de Cristo. Y ambos revelan lo mismo, que el corazón humano no reconoce naturalmente la gloria de Cristo. Y en ese contexto surge una tensión. En el texto vemos dos ministerios visibles que generan dos grupos de seguidores, lo cual lleva a una aparente competencia. Pero la respuesta de Juan el Bautista rompe completamente esa lógica. Él no está en competencia. Él no se defiende de lo que está sucediendo, sino que más bien él se goza en que Cristo sea exaltado. Él honra la supremacía de Cristo, el Hijo enviado. Y así es como comienza nuestro texto en esta mañana. Versículo 22. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Jesús y sus discípulos entran en la región de Judea y comienzan a bautizar. Jesús aquí ya comenzó a ejercer su ministerio público. Y Jesús comienza su ministerio también con bautismos, como lo había estado haciendo Juan el precursor. Y creo que es importante, porque Jesús con esto valida el ministerio de Juan el Bautista. Como diciendo, lo que Juan hace es válido y ahora yo lo continúo. El bautismo de Juan estaba ligado al arrepentimiento en preparación para el Mesías. Ahora, el ministerio de Jesús comienza a manifestarse públicamente, marcando una transición redentiva importante. Versículo 23. Dice, Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Pero al mismo tiempo, Juan continúa bautizando en Enón, porque dice, había mucha agua ahí. Y aquí Juan nos deja un detalle importante acerca del bautismo. ¿Por qué razón tenía que haber mucha agua para un bautismo? Porque Dios estableció que el bautismo fuera una representación de la sepultura de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Por eso es necesario ser sepultados en agua, y para lo cual es necesario mucha agua. Entonces, al explicar ambos ministerios de bautismos, Juan deja esta nota a propósito de cuál es un requerimiento para ese bautismo que ambos estaban ejerciendo. Ambos ministerios de bautismo necesitaban mucha agua. Entonces podemos ver que el bautismo bíblico es el que practicaban tanto Jesús como Juan, que es por inmersión. Y dice el versículo 23, y muchos venían y eran bautizados. El ministerio de Juan, como ya observábamos anteriormente, era muy conocido y muy aceptado entre los judíos. No debe de sorprendernos que diga que muchos venían a él, porque era verdad. Eran tantos los que venían, como ya observábamos, que levantó sospechas del grupo religioso de los fariseos, que enviaron un grupo para investigar. Juan estaba llamando la atención para luego apuntar a aquel que venía después de él, que era antes que él y que era superior a él. Y él aún estaba ejerciendo su ministerio, su llamado,
porque aún no llegaba el tiempo de su partida, versículo 24. Porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. El texto añade que Juan aún no había sido encarcelado, ubicando este evento en una etapa temprana del ministerio de Jesús. Juan, en el tiempo del Señor, sería arrestado y eventualmente decapitado. Y Juan nos dice que ese tiempo aún no había llegado. Aún Jesús no era tan conocido como Juan lo era. Y Juan, mientras no llegaba su tiempo de partir, él continuaba apuntando a todos a Cristo. El punto de aquí, con estos dos bautismos, no es competencia, sino coexistencia temporal de dos ministerios dados por Dios, pero con propósitos distintos. El de Juan de preparar el camino y el de Cristo como el ministerio definitivo. Pablo dice esto en Hechos 19:4. Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Entonces el texto establece el escenario. Dios está obrando en ambos, pero no al mismo nivel y no con el mismo propósito. Esto prepara el terreno para el conflicto que surge. Juan lo entendía bien, pero sus discípulos no. Versículo 25. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vemos que surge una discusión sobre la purificación, pero rápidamente se transforma en una preocupación personal. Ahora, esta palabra que usa aquí para discusión no es una mera plática que surgió entre ellos. Es más bien que fue una búsqueda, es lo que significa la palabra. Debatían cuestionando sobre el asunto, dándole la importancia que no se debía de dar. En otras palabras, se volvió un asunto de controversia cuando no lo debía de ser. Y con esto en mente, van con Juan y le dicen, versículo 26, Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien dice testimonio, está bautizando y todos van a él. Esta es una preocupación real, pero carnal. El problema aquí no es doctrinal, es celos disfrazados de inquietud espiritual. En el judaísmo del siglo I, la identidad de un maestro estaba fuertemente ligada al número de sus discípulos. Perder seguidores implicaba perder influencia. Eso quiere decir que a estos hombres les preocupaba que su maestro perdiera discípulos, porque entonces significaba que su maestro ya no era importante. Y muy probablemente ya no se alineaba con su visión de popularidad. En Números capítulo 11, versículo 28 y 29, José demuestra ese celo a favor de Moisés, pero Moisés le responde, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Ver a maestros o incluso pastores por razones personales y generar división en causa de eso es un pecado que la Biblia advierte. Pablo les exhorta esto a los corintios en 1 Corintios 3, del 4 al 7. Uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos. ¿No son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. No somos los hombres, es Dios. Eso es lo que está apuntando. Pablo, como siervo, apunta a la preeminencia de Cristo. En cambio, los discípulos de Juan miden el éxito, como muchos lo hacen, en términos humanos, en números, en popularidad, crecimiento visible. Ven a Jesús como una amenaza, no como el cumplimiento de profecías. Y aquí vemos expone una tendencia constante en las iglesias. El corazón humano compite donde Dios está exaltando a otro. Y esto es triste. El orgullo humano se interpone en lo que Dios quiere hacer. Vemos competencias de ministerios. Yo predico mejor.
yo debería ser pastor, yo sirvo más, ¿por qué yo no puedo ser diácono y él sí, si no está haciendo lo que debe de hacer? Eso no debería ser así. Más bien nuestra respuesta debería de ser como la de Juan, versículo 27. Juan les respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Aquí vemos lo contrario. No es quien tiene mayor ministerio, sino la soberanía de Dios en el ministerio. Él es quien llama, Él es quien capacita. Si Él pone y quita reyes, Él también pone y quita siervos en su iglesia. Así que en lugar de buscar competir contra el pastor o contra los diáconos, deberíamos de buscar la manera de colaborar con el pastor y con los diáconos para servir mejor a la iglesia de Cristo. No se trata de quién tenga la razón, sino cómo podemos servir a la iglesia que Cristo compró con su sangre. ¿Cómo podemos servirle para que Cristo tenga la preeminencia? Juan reconoce que todo ministerio, influencia o fruto provienen de Dios. No hay espacio para el orgullo o para la rivalidad. Ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Y continúa, versículo 28. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Y por eso este gozo mío se ha completado. Aquí Juan apunta a la identidad correcta. No soy yo. Es Cristo a quien deben mirar y seguir. Él no redefine su rol ante el cambio. Él permanece fiel a su llamado, pero apunta a la realidad más importante. Cristo es el que tiene toda la preeminencia. Y Juan, para ilustrarlo, usa el ejemplo del amigo del esposo. Versículo 29. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Juan usa esta imagen cultural clara. El esposo es Cristo. El amigo del esposo es Juan. El amigo no está compitiendo con el esposo. Se goza al oír la voz del esposo que ha venido. ¿Quién no se goza cuando a alguien cercano le sucede algo maravilloso? Es una respuesta natural. El gozarnos cuando a alguien le va mejor. Qué bueno, gracias a Dios que te está yendo bien. Pero nuestro pecado a veces sale, se pone celoso, se pone codicioso. Pero Juan dice que su gozo está en que el esposo sea exaltado. Y aquí está la declaración culminante de Juan en relación con Cristo, versículo 30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario. Habla de un lenguaje de propósito divino. Esto no es resignación. Esto es un gozo teológico. Todo creyente debe de gozarse en ver a Cristo exaltado y glorificado. Podemos ver claramente que Juan no solo acepta la supremacía de Cristo, sino que se deleita en ella. Y aquí está el contraste que vemos. Mientras los discípulos de Juan demuestran ansiedad por la pérdida de discípulos, Juan demuestra el gozo por la exaltación de Cristo. Porque la verdadera comprensión de Cristo produce no competencia, sino deleite en su exaltación. Y esa es la verdad que observamos. Cristo es supremamente digno de toda preeminencia. Y todo lo que tenemos proviene soberanamente de Dios para exaltar a su Hijo. Nuestros dones, nuestro servicio es para exaltar al Hijo. Eso quiere decir que todo ministerio existe para exaltarlo a Él. No es para exaltarnos a nosotros. Los ministerios no son una plataforma de preferencias personales o para autoexaltación. Son para darle la preeminencia al único aquel que es digno. Un micrófono
en un evento tiene propósito en sí mismo. Su valor está en amplificar la voz principal. Y cuando intenta sobresalir por sí mismo, arruina todo. Así también el creyente existe para amplificar a Cristo, no para competir con Él. Esto nos debe de llevar a renunciar a nuestra gloria personal y encontrar nuestro gozo en que Cristo sea exaltado, incluso si nosotros somos olvidados. Examina tu corazón a la luz de esta verdad. ¿Te incomoda cuando Cristo es exaltado sin ti? ¿Te incomoda que otra persona aprobada por Cristo tenga más preeminencia que tú? Renuncia a tu propia gloria y aprende a gozarte a que Él crezca, aunque nosotros tengamos que disminuir. Ese es el propósito de la iglesia: preparar discípulos de Cristo, no discípulos del pastor, no discípulos exclusivos de la IBG, discípulos de Cristo. Y gozarnos cuando vemos personas mejor preparadas o con mejor deseo de servir, de gozarnos con ellos, porque nuestro gozo principal es que Cristo sea exaltado, no importa si es por medio nuestro o si es por el de alguien más. Cristo está siendo exaltado. Ahora, después de un punto largo, Juan pasa ahora a hablarnos de quién es Cristo y la autoridad que Él tiene. Versículo 31. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Juan establece un contraste absoluto entre quién es Él y quién es Cristo. Cristo viene de arriba, del cielo. Él es el enviado especial del Padre. Y aquí está la clave. Juan también fue enviado por el Padre, pero él no es del cielo, ni ha tenido una relación eterna con el Padre. Y eso es con cualquier ser humano, porque Juan no lo limita solo a él, sino que habla universalmente para amplificar el contraste. Todo el mundo, todo ser humano procede de la tierra. Literalmente somos polvo de la tierra que se ha multiplicado. Pero Cristo es el verbo de Dios. Dios, el Hijo eterno. Él literalmente procede del Padre. No es solo una diferencia de grado, sino de naturaleza y de origen. Y es por esa razón que la conclusión es lógica y acertada. Él está sobre todos. Eso indica una supremacía total, no solo autoridad parcial. Su autoridad es sobre todo lo existente, aún sobre los seres espirituales. En el judaísmo, los profetas hablaban de parte de Dios, pero eran hombres terrenales. Eran mensajeros de Dios. Ellos recibían su voz directa, ya sea por medio de directa o una visión o un sueño. Y aquí Juan afirma algo radical. Jesús no es solo un portavoz como los demás profetas. Es el que desciende del cielo para darnos las palabras del Padre de primera mano. Cristo entonces no es solo la exacta imagen visible de Dios, también es su voz, su palabra, su logos. Jesús hace la misma declaración en Juan 8:23. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. La autoridad de Cristo comienza en su origen. Él no interpreta la verdad divina. Él conoce plenamente porque proviene de ella. Por lo tanto, su autoridad no es delegada como la de un profeta común, sino que es intrínseca en su persona. Pero eso no le agrada a los hombres. El hombre natural rechaza ese testimonio. Versículo 32. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio. Y nadie recibe su testimonio. Cristo testifica de lo que ha visto y oído en la misma presencia del Padre.
Como mencioné, Él es testigo directo. Él no recibió revelación o visiones, Él fue quien las dio. Él conoce la voluntad del Padre de primera mano. Su testimonio es directo, perfecto y sin error. Sin embargo, el texto dice, nadie recibe su testimonio. A pesar de las señales, a pesar de las enseñanzas, la mayoría de Israel lo rechazó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. No quisieron aceptar el testimonio que vino a darles. Y como le dice a Pilato, Él vino a dar testimonio de la verdad. El problema no está en la claridad del mensaje, sino en la dureza del corazón humano. Es el hombre en su corazón depravado que ama las tinieblas que rechaza la luz. Rechaza el testimonio de aquel que lo ilumina todo. Y vemos que hay una tensión entre la revelación perfecta de Dios en el Hijo y el rechazo generalizado de la humanidad. Esto expone el verdadero problema, la condición del hombre. Rechaza incluso la verdad más pura cuando es confrontada con su pecado. Es lo que veíamos en la ocasión anterior. Aún si Dios mismo desciende, si un ángel majestuoso viniera a hablarnos, o si un muerto resucitara, los hombres no van a creer. Se van a inventar sus propias deidades, que se van a acomodar más a sus propios pecados, porque les molesta la verdad, les molesta la luz. El testimonio verdadero, a pesar de que viene de la fuente directa, Dios mismo, no lo van a aceptar. Pero el Hijo, a pesar de eso, fue enviado precisamente para dar ese testimonio, para que quien lo reciba certifique que Dios es veraz. Versículo 33. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Certificar, la palabra de griego, implica confirmar, sellar o declarar algo como verdadero. En seguridad cibernética, los sitios de internet, cuando tú navegas a un sitio de internet, deben contar con alta seguridad y para ello necesitan un sello, un certificado. Un sello que valida que el sitio es seguro y de confianza para que tú puedas depositar datos personales, por ejemplo. No crea la verdad del sitio, pero sí reconoce reconoce y la autentica públicamente, le da autenticidad como válida. En la cultura judía, el testimonio debía ser confirmado, como dice Deuteronomio 19:15. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahí es donde estaba el certificado, un testimonio validado y establecido como verdadero. Y eso es precisamente lo que Juan dice. Creer en Cristo no es solo aceptar ideas, es afirmar que Dios dice la verdad. No es cuestión de una opinión personal, es un reconocimiento objetivo. Aquí, el testigo del Padre es el Hijo, como dice este texto. Y el testigo del Hijo es el Espíritu, como dice Juan 15:26. Y el Padre es testigo del Hijo, como dice Juan 5:32-37. Dios mismo ha dado testimonio suficiente, pleno y perfecto acerca de quién es el Hijo. Aquí, el creyente actúa como quien reconoce la veracidad absoluta de Dios. Al recibir a Cristo está sellando que Dios es verdadero. Y por implicación, el que no recibe ese testimonio no es neutral, sino que en la práctica está rechazando la veracidad de Dios. Está negando que Dios dice la verdad y por lo tanto niega que Dios es verdad. Es lo que dice 1 Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Pablo dice eso en Romanos 3:4.
Se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. La lógica lo confirma. Y pongan atención a esto. Si el hombre es hallado mentiroso por la verdad, y el hombre dice que Dios no es verdad, por lo tanto, Dios es verdad. Ahí me lo repito. Ahí va. Si el hombre es hallado mentiroso por la verdad, y el hombre dice que Dios no es verdad, como es mentiroso, no hay que creerle, por lo tanto, Dios es la verdad. En todo caso, el mismo corazón depravado del hombre testifica que Dios es verdad. Pero no es tan evidente. Es mucho más evidente y es un sello más visible cuando recibimos el testimonio de Cristo. La fe verdadera tiene implicaciones profundas. Creer en Cristo da testimonio de que Dios es veraz. Pero rechazar a Cristo hace a Dios mentiroso. No hay neutralidad en nuestra respuesta a la verdad de Dios. Toda persona con su respuesta a Cristo tiene y emite un veredicto de quién es Dios. Tu respuesta determina lo que crees. O Dios es verdad o Dios es mentiroso. Y Dios no se deja sin testimonio contundente, versículo 34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Aquí está la verdad. Cristo es enviado por Dios. Él habla las palabras de Dios. Eso evidencia que posee el Espíritu sin medida. A diferencia de los profetas que recibían revelación parcial, Cristo tiene la plenitud total del Espíritu. Los profetas del Antiguo Testamento recibían al Espíritu de una manera específica y limitada para su misión en ese tiempo en particular. Jesús, en contraste, no tiene limitación alguna. Esa palabra que se usa aquí para sin medida, literalmente significa que Jesús tiene el Espíritu no de manera limitada o ilimitadamente. Con Cristo no hay limitación, no hay porciones, no hay restricción en el poder y en el conocimiento del Espíritu Santo. En otras palabras, Él posee la plenitud total del Espíritu. Eso quiere decir que Dios lo envió para hablar las palabras de Dios de una forma plena y sin limitaciones. Cristo no habla parcialmente, no habla progresivamente, ni con limitaciones humanas, sino que habla de una plenitud divina. Eso nos recuerda lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Esto cierra el argumento. Su origen es celestial, su testimonio es perfecto, su autoridad es divina, su plenitud es total. Él es el Hijo enviado por Dios para hablar con la autoridad de Dios. Por lo tanto, cuando Cristo habla, Dios habla sin ninguna limitación. Y esto nos enseña algo importante. Cristo ya habló. Él ya vino a darnos las palabras del Padre. Toda su voluntad revelada está en su palabra. No obedecer a la Biblia es pecar contra Dios. No obedecer a la Biblia es rechazar la autoridad de Cristo. Cristo posee autoridad divina absoluta en su palabra, porque Él procede del Padre, conoce perfectamente la verdad y la comunica con la plenitud del Espíritu. Rechazar su palabra es rechazarlo a Él. Cristo dijo: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo?
No puedes decir que crees en Cristo y al mismo tiempo rechazar su palabra. No puedes afirmar que crees en Cristo mientras resistes lo que Él dice. Creer en el Hijo implica someterse a su palabra como la voz misma de Dios. Es como un embajador. El embajador puede representar a un rey, aunque puede fallar, equivocarse, malinterpretar. Pero si el rey mismo llega y habla, ya no hay interpretación ni duda. Cristo no es simplemente un mensajero más, ni siquiera es un embajador. Él es Dios hablando directamente. Y creer en Él es someterse a su voluntad revelada. Esa es la autoridad que Cristo tiene. Y eso abre para nuestro tercer y último punto. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El texto comienza con una relación intratrinitaria. El Padre ama al Hijo. Este amor no es solo afectivo, es activo y soberano. Observen cómo este amor por el Hijo se demuestra con una acción decisiva del Padre al entregar al Hijo todas las cosas. Y todas las cosas habla de una autoridad total, sin excepción. No hay nada que no esté bajo la autoridad de Cristo. Y aún más prominente es que se las entregó exclusivamente, dice, en su mano. Esto habla del poder de acción que tiene sobre eso que se le está dando. Habla de control, de dominio y de derecho absoluto sobre todo lo creado. Y providencialmente, lo que leíamos también en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas es todo. Y más claramente, en el Evangelio de Juan, el amor del Padre por el Hijo está ligado a su misión redentora y a su autoridad sobre la vida y sobre el juicio. El dar vida le pertenece al Hijo. Al juicio le pertenece al Hijo. Todo le ha sido dado en su mano, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo. Juan 5:22. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Es una autoridad absoluta, total, perfecta en las manos del Hijo. Y esto es importante de entender. La autoridad del Hijo no es independiente del Padre. No la buscó, no la ganó. Es otorgada dentro del amor eterno del Padre para con el Hijo. Dios ha determinado que todo, incluyendo la salvación y el juicio, sea del Hijo. No hay acceso a Dios fuera de Cristo, porque el Padre mismo así lo ha establecido. Por eso nuestra respuesta al Hijo, quien tiene toda la autoridad del Padre, define si tenemos vida o ira. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan presenta estas dos realidades absolutas sin término medio. En primer lugar, el que cree tiene vida eterna. No dice que se lo gana, no dice que se lo merece, es un regalo de amor. La evidencia de ese regalo es la fe. Y esto se ve más claro porque el verbo tiene está en presente. Es una posesión actual. No solo es algo futuro, sino una realidad ya iniciada. Dios ama a la persona y en su gracia obra en él. La persona cree en él y tiene en ese momento que ejerce fe, vida eterna. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Eso es por un lado. Por el otro lado, el que no obedece no verá la vida. La vida no se obtiene por méritos, pero dentro del plan de Dios se obtiene por la fe. Y el que no cree no puede ver esa vida. Y aquí hay algo importante. No obedece viene del griego, y que significa que no es solo una falta de información, es un rechazo activo. Eso lo hemos estado observando hasta ahora en Juan. Es el contraste que Juan siempre pone. Si creemos es porque Dios nos amó y al creer tenemos vida eterna. Pero otros no creen porque lo rechazan activamente. No quieren obedecerle. Su luz les molesta. No aceptan su verdad. Es un rechazo constante y activo. Juan conecta el creer con obedecer a la palabra y el no creer con desobedecer a la palabra. Y el resultado de creer es vida, pero el resultado de no obedecer no es solo no ver vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Observen el lenguaje del texto. No dice que vendrá una ira nueva. Dice que la ira permanece sobre él. Es como observábamos la ocasión anterior también. La humanidad ya está bajo condenación. La condenación no es por rechazar al Hijo, es por la condición pecadora que ya está en el ser humano. Naturalmente, todos nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces Cristo no viene a traer ira nueva, sino a rescatar de una ira ya existente a una vida nueva. Déjenme lo repito. Cristo no viene a traer ira nueva, sino a rescatar de una ira ya existente a una vida nueva. Este versículo es el clímax del pasaje. Cristo no solo es supremo, no solo habla con autoridad divina, Él determina el destino eterno de todo ser humano. No hay neutralidad. No decidir ahorita es igual a continuar rechazándolo. Posponer tu decisión es permanecer en el mismo estado de rechazo. La pregunta no es si responderás a Cristo en algún momento, sino cómo estás respondiendo ahora. El texto nos enseña la realidad. El Hijo tiene la autoridad absoluta sobre la salvación y sobre el juicio, porque el Padre ha puesto todas las cosas en su mano. Ese es el punto decisivo eterno para todo ser humano. Así que no pospongas tu respuesta. Creer en el Hijo es tener vida ahora. Rechazarlo no te deja en estado de espera, te deja bajo la ira de Dios. La realidad es que un veredicto oficial ya ha sido emitido. Tú no estás esperando a que el juez decida tu caso. Más bien la sentencia ya está sobre ti. Lo que estás esperando es el tiempo de ejecución. Pero Cristo no solo viene a informarte del veredicto, sino a ofrecerte el rescate de una condena real. Ignorar al juez no cancela la sentencia, pero aceptar a aquel que pagó tu deuda es ser libre de esa condena por siempre. La respuesta que le des a Cristo hoy define si estás en la vida eterna o bajo la ira que llegará pronto. Para terminar, hermanos, el texto nos ha llevado paso a paso a una pregunta inevitable. ¿Cómo honramos al Hijo según el texto? No es pregunta teórica, no es cuestión de opinión, es una respuesta que este mismo pasaje ya nos ha dado. Y quiero darle 3 formas en las que es importante que honremos al Hijo. En primer lugar, como creyentes, debemos darle preeminencia a Cristo en nuestra vida. Como Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo disminuya.
Honrar al Hijo es dejar de competir por tu gloria. Es renunciar a ser el centro. Es vivir para que Cristo sea visto, exaltado y reconocido por encima de ti. Dios no te llamó para que estuvieras cómodo con tus preferencias personales. Te llamó para que exaltaras a Cristo sobre tus preferencias. Ese es el significado de las palabras de Jesús. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Se trata de negarte a ti para darle la preeminencia a Él. En segundo lugar, como creyentes debemos de someternos a su palabra como la misma voz de Dios. El Hijo no habla ideas humanas, habla lo que ha visto y oído del Padre con el Espíritu sin medida. Honrar al Hijo es no resistir su palabra. No puedes decir, creo en Cristo y vivir ignorando lo que Él dice. Muchos se creen cristianos, pero rechazan la autoridad de Cristo en sus vidas de una forma práctica. Ya sea porque no se someten a las autoridades, no pagando impuestos, o a lo mejor no se someten a sus pastores como la Escritura manda, o a lo mejor no ponen sus dones al servicio de Cristo, o no aman la iglesia de Cristo como Dios les manda. No se congregan como deberían, porque es Cristo mismo el que dice qué es lo que debemos hacer y qué no hacer. Creer al Hijo es someterse a la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y en tercero, persevera en el Hijo como tu única fuente de vida. Honrar al Hijo no es solo haber creído en el pasado, es permanecer creyendo ahora, dependiendo y viviendo solamente en Él. El texto no dice tuvo vida, como si fuera en algún momento, dice tiene vida, es actual, es presente, una realidad presente que se sostiene con una relación continua con el Hijo. Honrar la supremacía del Hijo implica que no buscas vida en otras fuentes, solamente en Él. No te sostienes en tu obediencia, sino solamente en Él. No tratas a Cristo como el inicio de tu fe, sino como tu vida misma. Permanezcan en mí y yo en ustedes. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada puede hacer. Juan 15, versículos del 4 al 5. Así que hermanos, denle la preeminencia al Hijo enviado y sométanse a su autoridad obedeciéndole. Porque honrar la supremacía del Hijo no es solo reconocer quién es Él, es rendir tu vida completamente a Él. ¿Cómo vas a responder en esta mañana de un llamado así? Honrar al Hijo es vivir cada día reconociendo que sin Él no tengo vida, no tengo sustento, ni tengo esperanza. Honremos a Cristo, quien tiene toda autoridad, viviendo nuestras vidas para Él. Esa es la manera de evidenciar que Cristo tiene la supremacía en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Dios, bendito y bueno, gracias porque te has revelado a nosotros en Jesucristo, a quien directamente tú le diste toda tu palabra y la vino a revelar. Él vino a mostrarnos al Padre. Gracias te damos por su vida y ministerio, porque ahora tenemos tu palabra tan libremente, la podemos estudiar, escudriñar. Ayúdanos a depender de tu verdad, de tu espíritu en cada día de nuestras vidas, para que nuestras vidas reflejen que Cristo es para nosotros el Ser Supremo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nuestras vidas reflejen quién es Cristo. Que nuestras vidas reflejen que nosotros hemos sido salvos, hemos creído aceptando que Dios es veraz. Reconocemos que Dios es verdad, tú eres verdad. Esa verdad ahora nos santifica. Sigue trabajando con tu pueblo, sigue santificando por medio de tu verdad.
que podamos seguir siendo cada día vez más moldeados y honrar más al Hijo en nuestras vidas. Y cada una de las áreas de nuestras vidas, y cada uno de nosotros en las diferentes situaciones, honremos más a Cristo, quien es supremo sobre todo. A ti sea toda gloria y honra